Hola a todos. En este video les quiero presentar brevemente lo que fue la presentación del AI Salón Montevideo el 6 de diciembre aquí en Uruguay. Como intro, motivación, contarles un poco que desde chico me apasiona coleccionar figuritas de los álbumes de fútbol sobre todo. Y otra actividad asociada a esa pasión era la de tomar datos de cada equipo, de toda la competición entera, etcétera. ¿Quién es el jugador más alto, el más viejo, el más alto, el más joven? Y nada, y esos datos quedaban en un cuadernito, sacaba estadísticas, pero no hacía mucho más que eso con la data. Pero después ya saben que la vida es una montaña rusa, en tanto los estudios, la universidad, el laburo. Y en la presentación dediqué unos minutos a hablar de mi historia personal, que acá la voy a hacer bastante más rápido. En el marzo de 2020 fundé junto a dos socios, junto a Charlie y a Chape, Nuca Labs. Luego se sumó Jerónimo, y fue una experiencia increíble. Pivoteamos en distintos servicios, desarrollo web, desarrollo móvil, e-commerce, hasta que nos decidimos enfocarnos de lleno a lo que fue data y trabajando con empresas de Estados Unidos y Canadá. Y conocimos a varias empresas, fuimos generando buen vínculo, en particular con una de ellas que fue PH Data, que al cabo de un poco más de 6 meses trabajando como partners, decide adquirir Nuca Labs, momento en el que mi carrera laboral se transforma y pasé a ser de founder y CEO de Nuca Labs, pasé a ser director del equipo de Data Engineering de la TAM. Eso me requirió aprender muchísimo más sobre el mundo data, entonces, y también de inteligencia artificial. PHData nace hace 10 años en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, y hace 10 años se hablaba de las 5 B del Big Data. Volumen, porque justamente era mucha data, velocidad, qué tan rápido podíamos mostrar o tomar acciones con esos datos. Variedad, porque cuanto más fuente de datos usemos, mejor va a ser para el resultado final, para el valor que podamos obtener de esa data. Veracidad como analogía, como sinónimo de calidad de datos. Y luego sí el valor, que es lo más importante, digamos, ¿no? Entonces la mentalidad Big Data va de izquierda a derecha. Empezamos por el volumen y vamos transitando esas etapas. Lo que puede llegar a pasar, o lo que pasaba en proyectos de data scientist, e inteligencia artificial, es que cuando llegamos a la etapa del valor, está diluida un poco. Es como que el data scientist hace lo que pueda con estos datos, pero descubrimos, en PH Data decimos que hay que cambiar ese mindset. La mentalidad actual, la mentalidad de la inteligencia artificial, es trabajar a la inversa, empezando por los casos de uso que van a proveer valor al negocio. Entonces, luego de que tenemos el valor, vamos haciendo el camino al revés. Y estas son las preguntas que nos debemos hacer, que debemos hacerle a nuestros clientes, empezando por el valor. ¿Cuáles son las oportunidades de negocio más grandes que tengo? Las que me van a generar mayor crecimiento de los ingresos o mejorar los márgenes de ganancia. Luego sí, desandar ese camino y decir, ¿puedo aplicar ya esos problemas? Ok, ¿necesito propios datos, datos propios para ajustar esa inteligencia artificial? O posiblemente con datos que existan en el mercado, disponibles en el cloud, de otras empresas de la industria, me alcancen para tener un modelo, porque lo que quiero hacer es entrenar un modelo de inteligencia artificial, no necesariamente tiene que ser mi data. Luego, supongamos que sí, que son nuestros datos, y entonces pregunto, ¿tengo esos datos disponibles hoy? La velocidad cambió. Ahora la forma en que mido la B de la velocidad es si los tengo disponibles para entrenar un modelo hoy. Cuando si finalmente es cuántos de esos datos voy a necesitar para recuperar valor. Puedo tener muchísima data en mi compañía de distintos sistemas y lo que me interesa es entrenar un modelo que me dé valor. Entonces quizás con una pequeña porción de data que haga impacto en el negocio me alcanza. Entonces, esta frase se usaba antes, que es la estrategia de inteligencia artificial empieza por la estrategia de datos. Creemos que esa frase es falsa, porque ahora debemos decir que una estrategia de datos empieza con una buena estrategia de inteligencia artificial. Justamente por esto que decíamos de que las organizaciones deben trabajar a la inversa, empezando por los casos de uso de inteligencia artificial que agreguen valor a la compañía. Las empresas hoy por hoy tienen dos modelos, dos approach en la que pueden hacer uso de la inteligencia artificial.
Lo primero es mediante soluciones commodity, es el estado del arte, es el status quo, es lo básico que necesitan las empresas para sobrevivir hoy por hoy. Y sería algo tan simple como que el CTO o alguien del C-Level diga, ok, vamos a comprar licencias para ChatGPT Enterprise, Microsoft Copilot o lo que sea, para todos mis empleados. Entonces mis empleados, en vez de tener que hacer tareas manuales todo el tiempo, van a hacer uso de una inteligencia artificial en sus tareas del día a día y mejorar así la productividad. Es más rápido de conseguir, pero también el retorno de la inversión va a ser más moderado. Luego pasamos a las soluciones a medida. Y aquí es donde las empresas, como PH Data, pueden agregar valor a su negocio. Las soluciones a medida también al mismo tiempo son las que van a hacer que tu empresa logre destacar de la competencia. Tenemos cuatro sabores distintos, o podríamos nombrar cuatro casos de éxito en PH Data, modalidades de soluciones a medida: Talk to Your Data, Document AI, automatizaciones o chatbot, y dependiendo del sabor elegido es el tiempo de entrenar o de crear una solución de este tipo. A los efectos de la presentación, contarles un caso de éxito que es para Waste Management, una empresa líder en desechos y reciclaje de Estados Unidos, listada en el Fortune 200, una empresa que tenía muy buen background en datos, muy buena madurez, pero el cuello de botella estaba siendo el equipo de Business Intelligence. No daban abasto con todos los requerimientos que obtenían del área de negocios. Y es así que le ofrecimos una solución, Talk to Your Data, tan simple como esto, en que el usuario de BI le hace la pregunta a una interfaz web de Streamlit, esa interfaz web crea el prompt, se la pasa a Snowflake Cortex, que es una solución integrada de Snowflake, una inteligencia artificial generativa de Snowflake, crea la consulta en la base de datos, obtiene la respuesta y luego la misma interfaz web le muestra el resultado, ya sea en formato tabla o en un dashboard, en una gráfica que tenga sentido. Obviamente que esto tiene un impacto al negocio y tiene muchos beneficios. Esta demo la logramos construir en tan solo 4 semanas, este piloto quiero decir, y mejoran un 200% la capacidad de respuesta del equipo de BI. La arquitectura definida es muy similar a una arquitectura que podría ser en el pasado si ustedes miran acá donde está el componente Streamlit, podría haber sido Power BI, Tableau, Sigma o cualquier otra aplicación de Analytics. Y tengo una fuente de datos, que es donde voy obteniendo y voy haciendo la ingesta, mediante una herramienta como puede ser Fivetran. Luego, aplicando una arquitectura Medallion, tengo la capa bronce, plata y oro. La plata oro es la capa de reporte. em, la capa oro. La capa de reporte, donde la aplicación Streamlit va a ir obteniendo los datos y mediante el procesamiento de Snowflake Cortex va a dar una respuesta al usuario final. Es una arquitectura casi que de manual, estándar, y podríamos aplicarla a distintas industrias como pueden ser financieras, salud, educación, gobierno, etc. Entonces, wow, me equivoqué. Entonces, también me quedé pensando qué caso podríamos bajar un poco más a tierra, un caso más terrenal, en donde apliquemos esta misma arquitectura. Y sí, me tomé unas horas para entrenar un propio modelo y usar el caso de las figuritas, ahora con datos del Mundial de Qatar 2022. Descargué una fuente de datos de Kaggle.com, los hice el upload a Snowflake. Acá hago un zoom, verán que son 64 filas de datos y varias columnas. Cada fila es un partido, entonces tengo el equipo 1, equipo 2, posesión del balón, goles, asistencias, faltas cometidas, etc. Esta base de datos lo que hice fue hacer una pequeña transformación, que es que cada fila, crear una nueva tabla y por cada fila sacar un resumen del partido con la info más relevante. Esto fue mediante una función UDF de Snowflake. Luego crear el servicio Cortex Search, que es tan simple como estas 6 líneas de código. Y finalmente la aplicación Streamlit, que también utilicé un template, es básicamente
un prompt donde uno escribe y después tengo la respuesta. Y bueno, nada, el resultado de la demo fue el siguiente, luego de unas pocas horas de desarrollo. Le digo, ¿cuántos partidos ganó Uruguay? Uruguay ganó 3 partidos y uno de ellos que fue a Ghana. Uruguay jugó, Uruguay ganó uno de los 3 partidos disputados. Fue a Ghana y el resultado final fue 2-0. Y después le pregunté quién ganó la final, a lo cual al principio me parece que alucinó un poco, me dijo no sabía la respuesta, y luego me dice que sí, que el resultado de la final fue un empate 3-3, lo cual es cierto, pero me faltó dar la información de los penales, así que no supo decirme quién era el campeón, pero como les dije, fue entrenado en muy pocas horas, como para poder mostrarles a ustedes el potencial que tiene esta herramienta. Así que nada, gracias por escucharme, espero verlos pronto aquí o en otros lados. Saludos.